Hoy en Vidas Cruzadas recibimos a Paulina Beato. Paulina Beato es doctora en Economía por la Universidad de Minnesota, es catedrática de Análisis Económico y es técnico comercial y economista del Estado. A lo largo de su carrera profesional, Paulina Beato ha ocupado puestos de responsabilidad ejecutiva en el sector público, en el sector privado y en instituciones multilaterales. Fue presidenta ejecutiva de Red Eléctrica de España, fue economista principal del Banco Interamericano de Desarrollo, consejera de CAMSA, Banesto, Solfocus, Repsol y TSB Banking Group. También ha sido asesora del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE, de la UE y de la Secretaría General Iberoamericana, la SEGIB. Con ustedes, Paulina Beato. Paulina Beato, bienvenida. Gracias, David. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Me interesaría que empezaras contándonos de dónde vienes, es decir, dónde naciste, en qué ambiente te criaste. Yo nací en Córdoba, en una familia numerosa, de 7 hermanas, que mi padre tenía mucho interés en que estudiáramos una carrera universitaria y mi madre no tenía ningún interés en que estudiáramos carrera universitaria. Pero creo que ganó mi padre, aunque no todas estudiaron carrera universitaria. Entonces yo elegí económicas, no sé por qué, pero pensando en retrospectiva yo diría que porque me gustaban mucho las matemáticas, porque no quería ser ingeniero y porque quería venirme a Madrid. Entonces yo creo que fueron los 3 puntos clave de la decisión. Si estudiaba cualquier otra carrera, químicas, física que me gustaba, tenía que ir a Sevilla. Y económicas, como no había nada más que en Madrid, me abría una nueva perspectiva. Y creo que fue la decisión que me llevó a venir a estudiar económicas. Ahora entraremos en la época de los estudios universitarios, pero cuéntame, ¿qué número eras de las hermanas? La del medio. Yo creo que eso es una suerte. ¿Sí? Soy exactamente la del medio. Porque las 3 mayores eran las niñas mayores a las que había que cuidar. Sí. Luego las pequeñas eran las mimadas. Y yo era un ser suelto en el medio que hice un poco lo que me dio la gana siempre. O sea, y en ese sentido sí que reconozco que mi vida fue un poco libre en relación a la vida de mis hermanas. ¿Y por qué tu padre tenía esa insistencia? ¿Era un hombre de ideología liberal que quería Mi padre no era de Córdoba, mi padre era de Salamanca, de familia de intelectuales. Mi abuelo y el tío de mi abuelo fueron catedráticos de la Universidad de Salamanca y era una familia muy unida al estudio. La familia de mi madre era una familia de Córdoba más tradicional, que yo creo que pensaba, esto no es un insulto para ella, pensaba que si las mujeres se dedicaban a estudiar se iban a casar muy mal. Yo eso lo veía como negativo. Pero esta es una opinión que tengo ahora, pero creo que no estoy muy equivocada. Pero tampoco se negó, es decir, cuando yo dije que me venía a estudiar a Madrid, me vine a estudiar a Madrid. No hubo una tensión enorme. ¿Habías estado en Madrid antes? Sí, tenía amigas, porque yo durante toda mi infancia veraneé en un pueblo pequeño de Salamanca, de donde era mi padre originariamente, y allí iba mucha gente de Madrid. Estos amigos de Madrid me invitaban a pasar 2 o 3 días a la vuelta de... Entonces me parecía que era una ciudad mucho más abierta, más divertida que lo que era Córdoba. ¿Cómo se llamaba el pueblo de tu padre? Ledesma. Ledesma. Es un pueblo pequeñito a 30 kilómetros de Salamanca. ¿Y cómo fue tu llegada a Madrid? ¿Dónde vivías? ¿En un piso, en un colegio mayor? No, colegio mayor. Vivía en un colegio mayor, en el Poveda. No sé si había oído hablar del Poveda, Colegio Mayor Poveda, que está en la calle Isaac Peral. Ajá. Y realmente aquello te abre una vida por delante. Porque en los colegios mayores, en aquellos tiempos, primero las habitaciones no eran individuales, eran de 3. Pero no importa, porque eran unas señoras estupendas que venían como tú a estudiar y que estábamos igual de despistadas. 2, había todos los días o conciertos o conferencias o cosas que te abrían la mente. Por ejemplo, allí, Cristóbal Harter venía a explicarnos lo que era una sinfonía. Aranguren venía a explicarnos lo último que había escrito. Entonces, pues claro, tú no sabías mucho, pero la mente se te abría. Y además eran los años en que la Universidad Española
ya había pasado el tema de la liberalización económica, España tenía ingresos y la Universidad Española, en particular la Universidad de Madrid, había mucho movimiento. ¿Estamos en el año 60 y? En el año 67, 68. ¿Y tú recuerdas la muerte de Enrique Ruano? ¿Qué te pilló? Sí. ¿Tú eras una persona politizada en ese momento? No, yo no era muy politizada, lo que pasa es que sí que iba a las manifestaciones. O sea, no era una persona politizada en aquel tiempo, pero cuando había una manifestación por algo relevante, iba. O sea, tú tenías conciencia de vivir en una anomalía política, digamos. No, yo tenía conciencia de que España no era democrática, de que esto tenía que cambiar, de eso tenía conciencia. Que yo fuera la que lo empujara, no era más bien un follower. ¿Y tuviste profesores inspiradores Muchísimos. En la carrera? Sí, yo en la carrera tuve, el más de todos fue Ángel Rojo, que fue luego gobernador del Banco de España, sí. Que me dio matrícula y me dijo, el año que viene vienes a un seminario que voy a organizar para un grupo de personas. Me dio matrícula, no, me dio un día y me dijo, preséntate a matrícula, y no quería presentarme a matrícula porque yo no sabía aquello lo que era. Pero mi padre me dijo, preséntate, no seas tonta, preséntate, porque me presenté y me la dieron. Al año siguiente fui a aquel curso que había montado él y ahí conocí a mucha gente que estaba mucho más implicada en política y mucho más implicada en economía. Y ahí fue donde yo más me impliqué en economía y en política. ¿Y estas personas militaban en el PC, entiendo? Unos militaban en el PC, otros militaban en el PSUC. Yo no milité en nada, pero sabía quién militaba en qué. ¿Dónde te pilla la muerte de Franco? La muerte de Franco me pilla ya en Estados Unidos. La muerte de Franco, a mí me pilla tanto la muerte de Carrero como la de Franco en Estados Unidos. Cuéntanos cómo llegas a Estados Unidos. Yo a Estados Unidos llego porque cuando acabé la carrera me casé. Y mi marido ya era economista del Estado. Y entonces, un día, pensando, dijimos, nos compramos un piso y nos vamos a Estados Unidos. Dijimos, pues nos vamos a Estados Unidos. Entonces empezamos a buscar becas, y a pedir admisiones, porque el proceso es bastante lento, como ya sabes. Y nos dieron 2 becas a los dos, nos admitieron a los 2 en Minnesota y nos fuimos para allá. No era, quiero decir, ahora es también excepcional entrar en un doctorado en Estados Unidos, pero me imagino que en el año, a principios de los años 70... No, hay una historia muy bonita que a lo mejor merece la pena contarla. Sí, por supuesto. Es decir, en el año, 2 años antes de que yo pidiera la beca, España estaba todavía, no había muerto Franco, estaba sometida todavía a cuotas. Y entonces vino un señor muy rico de Middle West que se llamaba Andreas y vino a pedir permiso para importar soja a España. Le dieron el permiso sin pedirle dinero a cambio. Entonces él dijo, ¿puedo hacer yo algo por estudiantes españoles? Entonces los 2 que estaban en el Ministerio de Comercio, que eran Manolo Varela y Ángel Rojo, dijo, sí, pues pongan ustedes unas becas para estudiantes españoles en Minnesota. Y los primeros que fueron 2 catalanes, uno de ellos muy conocido, Andreu Mas-Colell, otro menos conocido, pero que fueron a la vez, y luego fuimos Julio y yo y otro de Barcelona. Bueno, pero no dejaba de ser muy excepcional. Sí, era excepcional. Bueno, ¿y cómo viniendo de Córdoba, habiendo vivido en Madrid, de repente uno aparece en Minnesota, con esos inviernos? Pues un frío que te mueres. Un frío que te mueres. Es más, pues una mañana que parecía que hacía un sol impresionante, íbamos andando al departamento y de repente se me congelaron los mocos y los pelos. Era horrible el frío. Luego ya te acostumbras, ¿no? Y en términos de experiencia académica, excepcional. Háblanos de tu director de tesis. Vamos a ver, tú primero tienes que hacer 2 años de cursos
que son unos estándares que es microeconomía, macroeconomía y economía matemática, por poner, y eso es un año entero. Luego tienes que hacer otro año de especialidad, y cuando has hecho los dos, eliges el tema de tesis y eliges director de tesis. Entonces, cuando yo el primer año lo hice precisamente con el que luego fue un premio Nobel, que hizo macroeconomía, hice microeconomía con Hurwitz, hice econometría con Sims, que fueron una cosa impresionante, porque los tres luego le dieron los premios Nobel. El segundo año tomé un curso con Hurwitz de economía matemática, y cuando estábamos estudiando un tema, sale un tema que dice economías no convexas, y yo, que como nunca me da vergüenza preguntar, digo, ¿y esto de las no convexas qué es? Me dice, oye, eso es una cosa muy complicada, pero que sirve mucho para la electricidad y para la infraestructura. Yo pensé que me estaba tomando el pelo, pero dije, tú estudiatelo que te toca. Y luego me gustó, hice la tesis sobre eso, no tenía nada que ver, me costó mucho trabajo ver la relación que tenía con aquello que decía el señor hasta muchos años después. Entonces, bueno, empecé a hacer la tesis en aquella año, un poquito antes de empezar a hacer la tesis. Sí, me quedé embarazada y el último año que estaba haciéndolo, el último año de prelis, pues estaba haciendo prelis, estudiando y esperando a mi hija. Pero ocurrió una cosa muy curiosa, que allí no era todo tan exacto y me dijeron que no sabíamos si era niño o niña, que nacería el 1 de mayo. Entonces yo preparé todo para hacer el último prelis, que es como una especie de reválida, el 10 o el 5, pongamos, de junio, y la niña nació el 22 de mayo. Pero ya no podía cambiar la fecha, pero la verdad que mi marido se quedó con ella, lo arregló todo, y yo me examiné y todo fue en orden. El hecho de estar embarazada con una recién nacida en un momento también profesionalmente estresante, ¿eso contribuyó a forjar tus ideas sobre, bueno, sobre la igualdad, sobre la necesidad de tener, de cuidar las bajas de maternidad? ¿O ya tenías una idea? No, yo la idea de igualdad creo que la tenía desde pequeña. O sea, la sociedad de Córdoba es una sociedad, en aquel tiempo sobre todo, que no valoraba profesional ni personalmente a las mujeres. Eran siempre señora de. Y yo eso ya, o sea, creo que eso lo tenía yo desde hace muchos años metido en la cabeza. Que en Minneapolis y la amplitud de Madrid, la amplitud de me lo ampliaran, sí, pero creo que el intentar por todos los medios la igualdad profesional entre hombres y mujeres, sí que creo que lo he tenido siempre casi en el DNA. Y luego, ¿qué sucede? Es decir, nace la niña, tú apruebas tu reválida, ¿no? Los qualifying exams, ¿no? Exacto, hago los qualifying exams, hago la tesis, me examino de la tesis y me vengo para España. ¿Por qué me vengo para España? Yo pensaba quedarme un par de años enseñando en alguna universidad americana, pero mi marido tenía que venirse porque él tenía permiso de estudios. Que como era economista del Estado tenía permiso de estudio, acabados los estudios se tenía que volver. Entonces, por tanto, decidimos volvernos los dos. Y cuando vuelvo, mi primera intención era irme a la universidad. Pero había dificultades para ir a la universidad. No sabía cuándo te podía tocar la cátedra y tal. Y dije, bueno, pues mientras tanto hago economista del Estado, si la saco bien, y luego ya veré si sigo el camino a la universidad. Entonces, según llegué, o sea, pues yo ya aquí en septiembre me empecé a preparar las oposiciones de economista del Estado, las saqué y me fui a trabajar al INI. Y por suerte, muy poco después sacaron las oposiciones de cátedra y me presenté y las saqué.
Es decir, en un periodo relativamente corto de tiempo, tú eres doctora por la Universidad de Minnesota, técnico comercial del Estado... Entonces era economista. Economista del Estado, porque luego se fusionaron. Luego se fusionaron, es verdad. Economista del Estado y catedrática de Sí. universidad. Bueno, muy bien, ¿no? Sí, fue todo por casualidad. Estudié, o sea, yo no digo que no estudiara, Sí. pero que fue de eso que viene rodado, ¿entiendes? Ujú. Y antes de entrar de la etapa del INI, ¿cómo valoras los procesos de acceso a los cuerpos de élite de la administración? Es decir, el proceso de oposiciones tal y como lo conocemos, que incluso quienes los habéis superado decís que quizá merecerían una pensada, una actualización o a lo mejor... Hombre, yo creo que sí. Vamos a ver, tiene la ventaja el acceso a los cuerpos de élite que básicamente te los tienes que estudiar, que eso ya es una selección. Y yo creo que es importante porque si no a lo mejor ese puesto lo tendría cualquier otra persona. Yo he trabajado mucho en otros países a los que quiero mucho fuera de España y realmente el nivel de formación de los técnicos es mucho más bajo que el que hay en España. ¿Por qué? Porque los cogen a dedo. Entonces yo creo que entre dedo y el sistema de España hay una situación intermedia. Yo pienso que tendría que haber más práctica y más conocimientos del siglo XXI. En el caso concreto de los técnicos comerciales y economistas del Estado, hay mucho conocimiento del siglo XIX y XX. Es decir, hay poca inteligencia artificial, poca manejo de datos, poca práctica en manejo de datos. Es decir, yo creo que como el mundo está cambiando, necesitarían las oposiciones también cambiar. Dicho esto, prefiero que haya esta a que no haya ninguna. Entonces, pasas todos esos procesos y entras en el INI, que era el Instituto Nacional de Industria, ¿no? Sí. ¿A qué se dedicaba el INI? Porque claro, esto se extinguió en el año 95, Es lo ¿no? mismo que el INI era idénticamente igual que el SEPI ahora. Era un conjunto de empresas públicas, algunas que habían venido como consecuencia de un fracaso de una empresa que no querían dejar morir y la compraba el sector público, y otro como consecuencia de una necesidad de implantar una industria en un país que no estaba en el mundo. Y entonces a mí lo que me tocaba hacer, que aprendí mucho, porque no tenía nada que ver con lo que había hecho antes, fue aprender contabilidad y analizar los balances de las empresas, que yo, por ejemplo, hasta entonces no había estudiado de una manera seria balance y contabilidad. ¿En qué año estamos ahora? Estamos en el año 80. 80, o sea, quedarían 2 años todavía para la victoria de Felipe González. Exacto. ¿No? Yo creo que es 80-81. Yo creo que yo la cátedra la saco en el 81, entre 80 y 81. Sí. ¿Y dónde te pilla la victoria de Felipe González? Y debajo del Palacio. Ah, sí. Ahí está. Fui a verlo. ¿Y qué sensación tenías en ese momento? Bueno, vamos a ver. A mí me pareció muy bien la transición democrática. En aquellos tiempos yo discutía bastante con algunos amigos míos más de izquierda si la transición era suficiente o no. A mí me pareció suficiente. Yo creo que lo que hizo Adolfo Suárez fue espectacular, pero de nuevo, el que se diera un paso más y España fuera capaz de tener un gobierno de izquierda, a mí me pareció una cosa impresionante, porque empezaba a ver la típica normalidad democrática. Unas veces ganan unos más de derecha y otros de izquierda, y entonces eso me parecía como el futuro, que luego parece que no es así, pero entonces sí, era como el es futuro. más cíclico Exacto. que lineal, ¿no? De la progresión, por lo menos, de los acontecimientos. Y ahí tú conocías a Solbes, a Solchaga, es decir, a los economistas importantes, digamos, de ese... Sí y no. Te cuento, yo conocí a Rojo, que me quería mucho y me cuidaba mucho. Yo conocí, Julio, mi marido, conocía a Solchaga, no, conocía a Solbes, que era compañero de curso. Y yo a Solchaga creo que no lo conocía, pero conocía mucho a su mujer.
Pero esto no vino, yo fui a entrar en el tema de la energía, fue una casualidad. Yo trabajaba en el INI con dos personas que eran Martín Gallego y Carmen Mestre. Entonces estas dos personas tenían mucha confianza en mí, y cuando a uno lo nombran secretario general de la energía y a otra directora general, me dicen que van a crear una comisión de sabios para estudiar los problemas pendientes del sector eléctrico, que si quiero participar en esa comisión. Yo no tengo ni idea del sector eléctrico. Me dicen, no, sí vente porque sabes mucha contabilidad y esto es un tema de un problema de falta de financiación. Y entonces allí estaban todos los sabios y yo, sabios del sector eléctrico. Y entonces ahí aprendí bastante, y ahí estaban los presidentes de las empresas eléctricas, el ministro, Carmen Mestre y Martín Gallego. Y yo era como la secretaria. O sea, la secretaria no, que tenía que hacer los informes. La que hacía el acta, digamos. El acta, los informes. Y en ese contexto aprendí bastante, y ahí fue cuando planteamos un tema que yo creo que ha sido fundamental, que fue, uno, que el sector eléctrico tenía unos problemas financieros enormes, y que había que solucionarlo. Y que había que solucionarlo bien, porque si no te encontrabas obligado a nacionalizarlo, que era lo último que quería hacer el Partido Socialista. Entonces se hizo un programa a 9 años, subiendo las tarifas un 1% por encima de la inflación durante, no sé si 9 o 10 años. Se hizo la paralización de las nucleares, que no fue por motivos ideológicos, es porque sobraba energía para un regimiento. Y 3, se hicieron intercambios de activos. Las empresas más endeudadas vendieron a las menos endeudadas parte de los activos. Y yo creo que entonces no había liberalización del sistema eléctrico, y yo creo que yo creo que todo el sector y todo el mundo acabó muy contento con el programa de Solchaga, porque consiguió el saneamiento del sector eléctrico. ¿Cuándo te conviertes en presidenta de Red Eléctrica? Vale, pues en ese proceso de ir, vamos a ver, cuando a mí me mandan que esté en la comisión esa, había 2 problemas claves. El problema, identificar, cuantificar y sanear el sector eléctrico, y 2, crear la empresa de transporte de energía eléctrica, que estaba en el programa socialista. Entonces estábamos negociando eso, y había un grupo de saneamiento, que era yo, y había un grupo de cómo se hacía la nacionalización de la red, que yo no estaba. Pero como estaban ligados, lo seguía. Sí. Entonces, en un momento determinado me dijeron que si quería ser presidenta de Redes Eléctricas. Yo dije que no al principio, porque no sabía. No, me daba como pereza, no. Pero luego me insistieron y dije, ¿por qué no? Y la verdad que ha sido de las cosas mejores que he hecho. Me divertí mucho, aprendí mucho. Fui a hacer una empresa desde el principio hasta el final. Como yo digo, un día nos fuimos de compra y compramos 5.000 millones, pero se pagó con deuda. Hubo que comprar, que traer a gente, hubo que incorporar a personas. Ahí hicimos una política muy buena, porque a los cazacerebros le decíamos, ahí fuimos militantes, a los cazacerebros le decíamos que en todas las ternas tenía que haber 1 o 2 mujeres, y que si no, no les pagábamos. Y estamos hablando de principios de los años 80. Esto era en el año 85. Claro, y por eso quería preguntarte ahora, esto era un mundo completamente de hombres, no solamente, entiendo que la universidad donde habías estado antes también pues era seguramente más diverso, pero ya la parte de la administración, esa parte que además se solapa con la política, y más en un sector donde habría muchos ingenieros, me imagino. Sí, el sector eléctrico eran todos hombres. Eran todos hombres. ¿Y tú cómo te sentías y qué recibías? Es decir, Pues no lo sé, porque yo creo
Me lo han preguntado muchas veces y nunca he tenido sensación ni de que me trataran mal, ni de que yo fuera agresiva. Es que no, o sea, no he tenido... Yo creo que había tanto problema que a nadie se le ocurrió cuestionar que yo fuera una señora. ¿Sabes? Creo, o sea, no quiero ser optimista al verlo. Bueno, te decían muchas veces, pase señorita, y yo le decía, pase usted señorito. Pero eran sí, tipo pero no te sentías que te minusvaloraban intelectualmente. No. Bueno, mira, ¿qué quieres que te diga? Yo tenía el apoyo del ministro y se morían de miedo. Ya. ¿Y por qué? ¿Y qué tal fue recibida esta política, digamos, de cuotas que quisisteis establecer? Yo no establecí política de cuotas. Yo lo que establecía es que me tenían que presentar una terna con mujeres y luego yo elegiría. Sí, claro, es verdad, que a lo mejor podía ser todo hombres o todo mujeres. Exacto, pero elegíamos dentro de la empresa. ¿Por qué hicimos esto? Vamos a ver. En el sector eléctrico entonces eran todos hombres, pero en la universidad había ya muchas mujeres, ya estaban estudiando muchas mujeres ingeniería. Entonces, si yo estoy pagando a un cazacerebros es para que busque esa, para que busque hombres no necesito cazacerebros. Claro. Lo hago yo sola. Sí. ¿Entiendes? Entonces, nosotros cogimos a estos para que hicieran este esfuerzo. Y entonces tu experiencia en Red Eléctrica fue... Muy buena. Bueno, es una empresa que sigue ahí. ¿Y en qué momento gira tu trayectoria hacia la cooperación internacional, digamos, y hacia el multilateralismo? No, esto también fue por casualidad. Vamos a ver, yo estando en Red Eléctrica, me llamaron para ser consejera de Banesto. Y como ya sabéis toda la historia de Banesto, yo pedí permiso de si podía irme de consejera de Banesto y me dijeron que sí. Me fui de consejera de Banesto, me lo pasé muy bien, aprendí mucho y acabó como acabó. Entonces, cuando acabó como acabó, yo pensé que lo mejor era quitarse de en medio. Y entonces, Julio, mi marido, pidió la oficina comercial en Washington y yo pedí entrar en el Fondo Monetario. Como tenía un currículum razonable, me cogieron y a partir de entonces empecé a trabajar en ayuda al desarrollo. ¿Y qué hacías exactamente en el Fondo Monetario Internacional? En el fondo, fíjate, la vida va como va. En el fondo hacía regulación bancaria. Hice sobre todo un par de artículos sobre regulación bancaria y tipo de cambio, regulación bancaria y capital, ese tipo de cosas en el fondo. O sea, hacías un trabajo más académico, ¿no? Más de estudio y No, era de escribir regulaciones. Es que en el año 90 las regulaciones bancarias no eran tan claras. Y las regulaciones bancarias se escribían y se desarrollaban en el fondo. Luego ya se crearon todos los organismos reguladores. Y entonces allí era donde se iban pensando la idea de cómo regular el capital para atender a los riesgos de tipo de cambio, cómo poner el capital para atender a los riesgos de mercado, que luego todo esto se ha integrado en modelos, pero inicialmente se hacían como en silos. ¿Y tenías algunos países, digamos, bajo que supervisaban? ¿O era un...? Yo era transversal. Ajá. Yo hice, en el fondo hice política transversal. Pero yo luego me fui al Banco Interamericano de Desarrollo. Y ahí también fue política transversal, pero ahí volví otra vez a mis orígenes. Ahí trabajé en agua, en electricidad y en infraestructura y carreteras. ¿También haciendo informes y estudios de campo? Ahí hice más cosas. Ahí ayudé a estructurar proyectos y a criticar proyectos que habían estructurado otros. Las dos cosas. ¿Y tenías que viajar? ¿Que desplazaste mucho? Allí viajé mucho. A Iberoamérica. A Iberoamérica. ¿Y qué países fueron los que más...? Pues mira, el agua y el alcantarillado de Guayaquil me lo tragué entero discutiendo con el alcalde, con los concejales, para explicarle
las ventajas y los inconvenientes. En Pereira, en Colombia, también. En Manaus, el aguas residuales. En, en Perú, en Quito no, en Cuzco. No sé, yo creo que estuve prácticamente en todos los países de... Y desde tu experiencia y viendo cómo se han ido desarrollando los acontecimientos en América Latina, ¿qué ha salido mal, ¿no? Claro, cada país es un mundo, pero hay un relato a lo mejor más Pero o yo menos... creo que el relato... Yo quiero mucho a América Latina, tengo una relación muy especial. Pero yo creo que lo miramos desde aquí. Es como si nos ponemos a decir Europa. Europa es muy distinta una de otra. América Latina es muy distinta un país de otro. América Latina no es lo mismo México, no es lo mismo Brasil, no es lo mismo los pequeños países de Centroamérica, no es lo mismo el Caribe. Es decir, yo siempre creo que, de hecho, cuando hablan de la integración de América Latina, que hay mucha gente que habla, yo siempre digo, vamos a ver, ¿por qué no nos acordamos de lo que pasó en Europa? En Europa, en el año 52, se unieron 6 países. ¿Para qué? Para hacer un mercado común del acero y del carbón, y nada más. Y a partir de entonces, ofreciendo beneficios, ofreciendo ventajas, ha ido creciendo, pero han pasado 75 años. Y nosotros queremos que desde el principio América Latina se integre en todos los productos, en todos los servicios y en todos los países. Yo creo que es olvidarnos de la historia de la integración del mundo. Entonces yo pienso que es más fácil ir planteando acuerdos bien estructurados en torno a unos productos y en torno a unos países. Y luego vamos a ver si lo juntamos. Y en ese sentido te digo, América Latina sigue teniendo muchas potencialidades. Por ejemplo, tiene unos bancos centrales prácticamente todos los países que son iguales o mejores que los europeos. Han sabido controlar las crisis. No han sabido todavía controlar la productividad, pero tampoco no solo mucho. ¿Y cómo viste esta ola reciente en el que parecía que muchos países estaban condenados, digamos, a la polarización, ¿no? Lo que vimos en Perú, ¿no? Con Castillo y Fujimori. No, ese es terrible. Cast y Boric en Chile. Claro, no, ese es un problema, pero yo ese problema por eso te decía que no vi ayer el debate, porque la tendencia que estamos viendo en casi todo el mundo es la tendencia a la polarización. Probablemente haya sido, y ahora te cuento por qué creo, más fuerte en América Latina que en los demás países, porque en América Latina hay muchos partidos políticos y entonces es muy difícil llegar a consenso. Aquí, aunque haya polarización, al final del día hay 2 partidos políticos con algunos apéndices, ¿no? Entonces, o sea, es verdad que ha habido una polarización, pero es verdad que no está en su mejor momento, más bien creo que en uno de los peores de los últimos años, pero yo creo que tiene una tónica parecida a la del resto del mundo. En términos de populismo, polarización exacto. Y demás, ¿no? ¿Y viajabas a Venezuela estando en el...? Sí, pero yo viajé a Venezuela mucho para 2 cosas y fue bastante interesante. Ahora te cuento. A Venezuela fui para 2 temas. Uno, para intentar fijar unas tarifas eléctricas, que tenían un sistema de tarifas eléctricas un poco distorsionado. Allí no era pura regulación. Entonces, bueno, aquellas tarifas eléctricas que las estuve trabajando con la gente del banco durante 2 años, creo que estuvieron en funcionamiento y le generaron determinados ingresos y medio funcionaron.
Pero la que más me impresionó fue cuando fui para ver el tema del agua y el alcantarillado. El tema del agua y el alcantarillado es que no se cobraba nada a nadie. Yo les decía de broma, le estáis regalando el agua de la piscina, porque me decía, es que no podemos cobrar porque hay gente muy pobre. Digo, hombre, pero a los pobres buscamos un sistema. Digo, pero ¿sabéis a quién le estáis regalando el agua? Al representante del BID que tiene piscina. Es decir, es un tema que... O sea, ¿sabes lo que le ha pasado siempre en mi opinión, a Venezuela, que ha sido un país muy rico? Ha tenido muchísimos ingresos derivados del petróleo y esto nunca le ha dado restricción presupuestaria. Entonces, cuando los ingresos del petróleo se cayeron, ellos se cayeron. Y durante mucho tiempo no hicieron investigación y desarrollo para obtener nuevas fuentes de energía. Y entonces ahora tienen precios altos, pero no tienen cantidad. Y bueno, tu trayectoria es muy amplia y bueno, después has sido consejera de bancos, has estado en muchos sitios, pero antes de terminar quería preguntarte un poco por el presente, ¿qué tareas pendientes crees tú que tiene la izquierda o que tenemos pendientes como sociedad en términos de igualdad de oportunidades, no solamente entre hombres y mujeres, sino de igualdad de oportunidades entre personas de distinto origen socioeconómico y también en la cuestión del feminismo? ¿Qué percibes tú? Que sí, que podemos haber llegado a una igualdad legal y normativa, pero no a lo mejor una igualdad efectiva, ¿no? No, vamos a ver, yo tengo dos principios. Uno, nosotros estamos viviendo en una sociedad cada vez más envejecida. Y en una sociedad cada vez más envejecida, lo único que podemos hacer es que trabajen los hombres y las mujeres. Porque si no, a ver cómo pagamos los salarios, las pensiones. Las pensiones, claro. Entonces, nosotros necesitamos que trabajen igualmente hombres y mujeres. Ese es un primer principio. Para que trabajen igualmente hombres y mujeres, necesitamos dar igualdad de oportunidades a hombres y a mujeres y a todas las clases sociales. Y esa tarea de igualdad de oportunidades la hemos mejorado en el tema, en España yo creo que en el tema de la enseñanza primaria, pero no en el tema del ascenso social. Creo que ahí faltan por hacer temas. ¿Qué podríamos hacer para engrasar, digamos, ese ascensor social? No lo sé, yo creo que habría que mejorar y dar más movilidad que se está dando, pero yo creo que habría que empujar más a la enseñanza universitaria y a la formación profesional. O sea, la formación profesional, porque hay mucha gente que no quiere estudiar, pero tiene que tener una formación profesional para lo que quiera hacer, bien dada, bien estructurada y que sirva. Y yo creo que eso habría que mejorarlo. Pienso, no soy especialista, y por tanto, míralo con una serie de restricciones, pero lo que sí que creo, y luego yo creo que tendríamos que seguir trabajando un poco más, integrarnos más en aumentar la productividad, porque ya sabes, la productividad por la proporción de personas que trabajan es la renta per cápita. Entonces, la renta per cápita hoy por hoy es el mejor indicador de una renta de la sociedad. Si subimos productividad y aumentamos la proporción de rentas de personas que trabajan, aunque haya más viejos porque trabajan hombres y mujeres, tenemos más renta. Y si tenemos más renta, de entrada podemos distribuirla mejor. Entonces, y luego en todo esto tenemos un reto horroroso que nos va a costar mucho dinero, que es el reto del cambio climático. ¿Este es un tema que te ha preocupado desde hace mucho tiempo? Sí. Sí, porque me dedico a la energía. Y como me dedico a la energía, me preocupa, uno, hacer la transición democrática, la transición energética, y dos, hacer una transición energética racional. ¿Por qué? Porque lo que no podemos es hacer fantasía. Hay que hacer una transición energética que tenga hitos, pero que sean hitos cumplibles. Pero es verdad que no sabemos cuándo ocurrirá, pero lo que sí sabemos, de acuerdo
con todos los datos científicos es que va a ocurrir y por tanto tenemos que trabajar en ello. Entonces, a mí, por ejemplo, yo estoy muy a favor de las energías renovables, pero tenemos que hacer más y más porque con las energías renovables no lo solucionamos todo porque son intermitentes y hay días que no están. Entonces nosotros necesitamos cubrir la brecha de cuando no tenemos energías renovables. ¿Es posible que un futuro donde la energía sea muy barata? Como se especula, ¿no? en algunas publicaciones, que puede haber un momento en el que... Vamos a ver, la energía barata. Hoy por hoy la energía que viene del sol y del aire es relativamente barata. Pero con esa no tenemos suficiente. El hidrógeno verde que lo complementa es carísimo. Con el tiempo se abaratará. Entonces, yo creo que en esto de la energía pasará como con todo, que al principio es carísimo y luego va abaratándose. O sea... Como las llamadas de teléfono, ¿no? Como las llamadas de teléfono. Acordaros cuando llamábamos por teléfono antes, que te arruinaba y ahora puedes llamar en cualquier sitio, ¿no? Sí. Entonces, pienso yo que... O sea, yo soy bastante tecnológica positiva. La tecnología al mundo le ha traído siempre ventaja. Siempre. Otra cosa que no quiere decir es que en este proceso no haya que tener cuidado, no haya que tener que regulación. Yo cuando dicen que nos va a matar la inteligencia artificial, siempre digo, anda, que cuando los coches empezaron a andar solos, si no se les pone una limitación, hubiera sido incluso peor, ¿no? Pero yo creo que la tecnología, con una acción de la persona, identificando los problemas y poniendo regulación, la historia nos ha demostrado que es positiva y que nos ha mejorado el nivel de vida. Pues me gustaría acabar con esa nota tan optimista sobre la tecnología. Yo soy tecno-optimista. Sí, no, me alegro porque hay mucho tecno pesimista, sobre todo en tiempos de inteligencia artificial. Bueno, cerramos con una pregunta habitual, que es pedirte que nos recomiendes a alguien para entrevistar, para venir a este sofá a charlar. Yo te recomendaría a Elena Barraquer. Elena Barraquer es una oftalmóloga que hace cada año entre 10 y 12 viajes con un grupo también de oftalmólogos para operar cataratas a niños y adultos en África. Hace una labor excepcional y creo que esto merece la pena que lo conozcan vuestros lectores. Pues muchísimas gracias. Vamos, nota.